En la naturaleza, los árboles echan raíces en la tierra y se elevan hacia el cielo. Son un vínculo que conecta el cielo y la tierra. Hace miles de años, los antiguos chinos plasmaron la imagen del árbol en un dibujo. Ese símbolo, con el tiempo, se transformó en un carácter chino. Y aunque a simple vista parece un carácter sencillo, en él se esconde la observación de la naturaleza, la sabiduría de la vida cotidiana e incluso una reflexión filosófica sobre la coexistencia. Hoy seguiremos las huellas de este carácter para explorar su viaje vital dentro de la lengua china. Pictografía. La belleza del trazo a mano. Mu es un término general para todos los árboles. Es uno de los caracteres pictográficos más antiguos del chino. Hace más de 3000 años, en las inscripciones sobre huesos oraculares, ya tenía esta forma: una línea vertical en el centro que representa el tronco, ramas que se abren hacia arriba y trazos curvados hacia abajo que evocan las raíces. Cada trazo, cada línea expresa la postura vital de un árbol. Mu, árbol. Con este símbolo tan simple, los antiguos lograron capturar una presencia universal de la naturaleza. Y aún hoy, cuando vemos el carácter mu, la imagen de un árbol sigue apareciendo en nuestra mente. Esa es la fuerza de los caracteres pictográficos. Permiten que la escritura dialogue directamente con el mundo. Caracteres indicativos. La magia de marcar. Un árbol no está formado solo por lo que podemos ver: el tronco, las ramas o las hojas. También tiene posiciones invisibles. ¿Dónde está la base del árbol? ¿Dónde está su parte más alta? ¿Y dónde estaría su corazón? Para expresar estas posiciones abstractas, los antiguos tomaron el carácter mu y añadieron pequeños signos gráficos. Así nacieron los caracteres indicativos: pen, raíz. Al añadir una línea horizontal en la parte inferior de mu, se indica la raíz del árbol, el origen, la base, lo fundamental. Mo, extremo. Al colocar una línea horizontal en la parte superior de mu, se señala la copa del árbol, el final, el extremo. Zhu, rojo. Al añadir un signo indicativo en la parte central de mu, se hace referencia al corazón del árbol, de color rojizo. Y más tarde, el carácter pasó a significar rojo. Estos tres caracteres nos muestran algo esencial. Los caracteres chinos no solo pueden dibujar lo visible, sino que, mediante signos sutiles, logra hacer visible lo invisible.
Caracteres asociativos. La sabiduría de combinar. ¿Qué ocurre si juntamos 2 o 3 mu? ¿Y qué pasa si añadimos elementos como la persona, la mano o el recinto? Aquí estamos en el terreno de los caracteres asociativos. Caracteres que combinan 2 o más elementos simples para crear un nuevo significado. Lin, bosque. 2 árboles juntos forman un bosque pequeño. Sen, selva. 3 árboles juntos, más numerosos y densos, dan lugar a un bosque profundo. Cai, recoger. Arriba aparece la mano, abajo el árbol. La mano que recoge frutos del árbol. Xiu, descansar. A la izquierda, la persona. A la derecha, el árbol. La imagen de alguien apoyado en un árbol para descansar. Kun, encerrar. El marco wei indica encierro. Un árbol atrapado en su interior. Quedar cercado, quedar atrapado. Y por extensión, la dificultad. Shu, atar. El marco wei se asemeja a cuerdas que rodea el árbol, atándolo y restringiéndolo. De ahí el sentido de atar, sujetar, limitar. Xi, partir. A la izquierda, el árbol. A la derecha, el hacha. Cortar la madera en partes. Y de ahí, analizar o descomponer. Xiang, observar. A la izquierda, el árbol. A la derecha, el ojo. La mirada que se posa sobre el árbol para observar con atención. Ji, reunir. Abajo, el árbol. Arriba, el ave de cola corta. Las aves posadas en el árbol representan la reunión, el encuentro. Yao, oscuro. El sol está debajo del árbol. La luz se oculta. El entorno se vuelve oscuro. Gao, claro. El sol se eleva sobre el árbol. La luz llena el espacio. El día es luminoso. Cada uno de estos caracteres asociativos es una pequeña imagen, una escena, una historia. Con los símbolos más simples, los antiguos lograron combinar los paisajes de la naturaleza y las experiencias de la vida cotidiana. Mu, como radical, una fuerza vital poderosa. La fuerza vital de Mu no se detiene aquí. También puede funcionar como radical semántico, combinándose con distintos componentes fonéticos para formar una gran cantidad de caracteres fonosemánticos. Por ejemplo, liu, sauce, shao, punta, ban, tabla, zhi, plantar,
La mayoría de estos caracteres están relacionados con los árboles, la madera y los objetos hechos de madera. Si todavía no estás familiarizado con este tipo de formación de caracteres, en la zona para miembros del canal encontrarás un video con una explicación detallada. Estos caracteres son solo una pequeña parte de la gran familia del radical mu. Desde los árboles concretos, pasando por los objetos de madera, hasta llegar a estados abstractos. Este radical es como un gran árbol que ha dado origen a un vasto linaje de palabras. La sabiduría para vivir y la filosofía de la vida escondidas en mu. Desde un árbol concreto, pasando por los significados profundos que encierra su forma escrita, hasta transformarse en todo lo que nos rodea en la vida cotidiana. Hemos visto cómo mu pasa de la naturaleza al corazón humano y del corazón humano al día a día. Pero el camino de mu no termina aquí. Y en el mundo espiritual, la madera no es solo madera, es una metáfora, un símbolo sobre la vida, el tiempo y la relación entre el ser humano y el mundo. 10年树木, 100年树人. Plantar un árbol lleva 10 años. Formar a una persona, 100. Sembrar un árbol puede dar madera útil en una década, pero educar y formar a un ser humano requiere toda una vida. Los antiguos comparaban la educación con el cultivo de árboles. Un pequeño brote necesita tiempo para convertirse en buena madera, pero formar a una persona íntegra exige aún más paciencia, constancia y visión a largo plazo. Aquí, el carácter mu se convierte en una medida del tiempo, recordándonos que lo verdaderamente importante no admite prisas. Esta es una idea fundamental del crecimiento vital. Todo lo que tiene valor necesita madurar con el tiempo. Solo avanzando paso a paso, con esfuerzo sostenido, se pueden lograr resultados duraderos. 独木不成林. Un solo árbol no forma un bosque, por muy alto que sea un árbol. No puede convertirse por sí solo en un bosque. Esta frase, sencilla pero profunda, refleja la comprensión del conjunto y la interdependencia. Un árbol aislado es frágil frente al viento y la tormenta, pero muchos árboles juntos se sostienen, se protegen y se nutren entre sí, dando lugar a un ecosistema vivo y resistente. Aquí, mu deja de ser un individuo aislado y se transforma en una metáfora de las relaciones humanas. Solo a través de la conexión entre personas nace el verdadero bosque. La fuerza individual es limitada. La cooperación y el apoyo mutuo permiten llegar más lejos y con mayor solidez. 木秀于林，风必摧之. El árbol que sobresale del bosque será el primero en caer ante el viento. Si un árbol crece demasiado por encima de los demás,
el viento lo golpeará antes que a nadie. Esta expresión encierra una reflexión profunda sobre el equilibrio entre destacar y ser humilde. Xiu significa sobresalir, erguirse con fuerza. Hay que crecer, mejorar y desarrollar el propio valor, pero también saber contener el exceso de protagonismo y actuar con discreción. Como los árboles del bosque, es necesario crecer hacia el cielo, pero también arraigarse en la tierra y apoyarse en los demás para resistir las tormentas. No es una invitación a la mediocridad, sino un recordatorio de que la verdadera fortaleza consiste en mantener la humildad mientras se avanza y la flexibilidad mientras se preservan los principios. 朽木不可雕也. La madera podrida no se puede tallar. La madera podrida representa un estado de decadencia. Ha perdido su vitalidad y ya no puede transformarse en un objeto valioso. La sabiduría de esta frase radica en el respeto por la esencia de las cosas. Algunas realidades, una vez perdida su base fundamental, no pueden cambiarse por mucho esfuerzo que se haga. No niega el valor del esfuerzo, sino que nos enseña a distinguir qué merece ser cultivado y qué debe ser abandonado. Invertir energía en lo que aún tiene vida y potencial y aprender a soltar aquello que ya no puede dar fruto. Es una forma de sabiduría. Al mismo tiempo, es una advertencia personal. Solo manteniendo nuestra vitalidad interior, podemos evitar convertirnos en madera podrida y realizar plenamente nuestro propio valor. Desde la visión del tiempo, en 10 años para un árbol, hasta la conciencia del conjunto, en un solo árbol no forma un bosque, desde el equilibrio vital de el árbol que sobresale hasta la lucidez de la madera podrida no se puede tallar. Y en el lenguaje chino, un árbol ya no es solo un árbol, es testigo de tiempo, metáfora de las relaciones humanas, una guía sobre cómo ubicarse en el mundo y una profunda reflexión sobre el valor de la vida. Esta es la filosofía de Mu, arraigada en la tierra, pero siempre orientada hacia el cielo, silenciosa, pero capaz de decirlo todo. Hoy, siguiendo el rastro de Mu, hemos visto cómo un solo carácter nace de un árbol y da origen a una gran familia de palabras relacionadas con los árboles y la madera. Y entre trazos y significados, también hemos descubierto la sabiduría vital y la filosofía de vida que los antiguos han depositado en cada rama y cada hoja. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con más personas que aman los caracteres chinos y la cultura oriental. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.